Bienvenido, apreciado estudiante. En este video vamos a hacer una introducción a las secciones cónicas. Estas curvas han cautivado a muchos matemáticos durante siglos y son fundamentales no solamente en geometría, sino porque tienen muchas aplicaciones en el mundo real. En Grecia, Apolonio de Perga fue el primero que las estudió y él fue conocido como el gran geómetra y la describió en su obra Cónicas. Estas curvas se forman al intersectar un plano con un cono circular recto. De aquí viene su nombre. Existen cuatro principales cónicas que son la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. En este caso vemos solamente una rama de la hipérbola, pero pues más adelante vamos a mirar cómo se genera cada una de ellas. Para entender estas cónicas, primero debemos identificar cuáles son las partes aquí de este cono y entender cómo es el corte de este plano con este cono. Entonces, inicialmente tenemos aquí el vértice, tenemos la generatriz del cono y tenemos este eje. De acuerdo a cómo este plano con respecto al eje y con respecto al vértice es que vamos a generar cada una de las secciones cónicas. La circunferencia es quizá la más sencilla de todas las cónicas y se forma cuando el plano es perpendicular al eje del cono. Recuerden que el eje es este. Aquí lo tenemos en el vértice, ahí no podemos ver nada, pero sí, y es perpendicular. Aquí observemos que este plano es perpendicular totalmente al eje. Vamos aquí a mover un poco y nos damos cuenta que ese corte es el que aparece aquí, que es la circunferencia. Efectivamente, la circunferencia es muy sencilla. Ya vemos cómo se genera haciendo la intersección del plano con el cono, que es el plano es perpendicular, es omnipresente en nuestra cotidianidad. La podemos ver en la arquitectura, edificios de forma circular. Podemos también verla en las ruedas de los carros. Cuando lanzamos una piedra al agua, esa genera ondas circulares. Digamos, están presentes en la naturaleza. Entonces, pues podemos ver que es una forma que está presente y que podemos utilizar todas esas propiedades y elementos que tiene la circunferencia pues para aplicarlas. ¿Cómo se genera la elipse? Bueno, esta ocurre cuando el plano corta al cono pero en un ángulo, sin que sea paralelo a su generatriz, porque este sería el máximo ángulo. Entonces vamos a correr aquí un poquito. Aquí tenemos una circunferencia, pero recordemos que aquí está perpendicular al eje. Entonces vamos a cambiar el ángulo. Observen, aquí vamos a cambiar el ángulo y lo que obtenemos es una elipse, que dependiendo del ángulo, observen aquí, dependiendo del ángulo, pues va a cambiar la forma. Pero esa es la manera en la que se obtiene una elipse. Vimos que la elipse ocurre cuando el plano es oblicuo al eje, a la generatriz. Aquí el plano, nosotros vimos eso. Entonces, cuando el plano corta el cono con un ángulo y no es paralelo a su generatriz, porque esta es la generatriz, esta que está aquí, entonces ahí se genera la elipse. Esta forma volada ha sido crucial en astronomía, pues porque es la que describe la órbita de los planetas, así como lo descubrió Kepler. En arquitectura se utiliza mucho en diseño de estadios, pues porque la acústica, aquí tiene mucho que ver la acústica, porque es, digamos, importante para digamos, el diseño. Hay algo que se llama la galería de los susurros, que el sonido se refleja exactamente
si uno se para en uno de los focos, entonces el sonido se refleja. Ya miraremos eso en las propiedades. En medicina hay algunas máquinas de litotricia que usan la geometría de la elipse para tratar cálculos renales sin cirugía. Entonces, digamos como que esa sería la elipse. La parábola se obtiene cuando el plano es paralelo a la generatriz del cono. Entonces aquí vemos, lo tenemos perpendicular, como esta generatriz es de 45 grados, entonces vamos a poner, aquí está 45, observemos que ahí está totalmente paralelo a la generatriz, pero vamos a correr esto un poco. Ahí obtenemos la parábola. Ah, no, este era de 45. Aquí. Y movemos aquí. Observemos que aquí tenemos una parábola en la parte de abajo, ¿cierto? Del cono, y aquí podemos poner una aquí en la parte de arriba. El plano es totalmente paralelo a la generatriz y aquí obtenemos la parábola, que pues aquí también depende el tamaño de la parábola. Entonces esa es la manera en la que nosotros podemos obtener una parábola al hacer la intersección del plano, pero el plano es paralelo a la generatriz. Aquí vemos que es totalmente paralelo y esa es la forma en la que se obtiene. La parábola vimos que se obtiene cuando el plano es paralelo a la generatriz del cono, y esta forma tiene muchísimas aplicaciones. En arquitectura la encontramos en los puentes, digamos, en los arcos, en tecnología, en las antenas parabólicas, en los reflectores de luz, pues aprovechando esa capacidad que tiene para concentrar las ondas en un punto focal. En los faros de los automóviles, en una linterna, también se utiliza las propiedades para dirigir la luz de manera eficiente. En deportes, la trayectoria de un balón al ser lanzado es una trayectoria parabólica. Finalmente, la hipérbola se forma cuando el plano corta ambas mitades del cono, pero con sus dos ramas simétricas, y el plano es paralelo al eje. Aquí vamos a verlo. Aquí está paralelo. Observemos, aquí el ángulo debe ser de 90 grados. Ahí está. Vemos que es paralelo al eje, que sería este, y estas serían las dos ramas de la hipérbola. La hipérbola finalmente se forma cuando el plano es paralelo al eje, porque hablamos aquí de la simetría, es paralelo al eje, ¿sí? Entonces, estas dos curvas son las dos ramas de la hipérbola y corta ambas mitades del cono. Con sus dos ramas simétricas juegan un papel importante en la navegación y la geolocalización. Eso lo utilizan los sistemas del GPS para determinar la posición exacta de un receptor. En física y en arquitectura también se utiliza para diseñar estructuras, y también para describir las trayectorias de los planetas que pasan cerca del Sol. Entonces, pues esta cónica es fundamental en la teoría de la relatividad de Einstein, describiendo cómo se curva el espacio-tiempo cerca de objetos muy grandes. Y pues aquí lo vemos en arquitectura y pues, se utilizan mucho las propiedades de cada una de ellas. Como pueden ver, las secciones cónicas son mucho más que unas simples curvas en el plano. Vimos que son la base de muchas aplicaciones en ciencia, tecnología, en arte, y pues desde la órbita que describe a los planetas hasta la forma de nuestros edificios, muchas curvas están presentes en nuestra vida cotidiana, de maneras que muy seguramente nunca imaginamos. Entonces los invito a revisar este tema. Aquí les dejo los enlaces a GeoGebra, lo que se utilizó para que ustedes hagan el ejercicio, y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.